una palabra maravillosa, ¿sabes? Como toda palabra siempre que viene a nuestra vida y nos quiere ayudar, nos quiere fortalecer. La Biblia dice, buena es la palabra de Dios dada a tiempo. Siempre en el tiempo que como seres humanos necesitamos escuchar el consejo de Dios. A veces que como seres humanos debemos detenernos y preguntar cuál es la voluntad de Dios. Antes de tomar una decisión, acercarnos a Dios. Porque, ¿sabes? Como seres humanos vivimos rodeados de distintas situaciones, sabes que a veces constantemente solemos atravesar y a veces que los problemas, las adversidades, a veces que nos terminan llevando a la incertidumbre, a la duda y no sabemos qué hacer. A veces cuando viene un conflicto quizás en la familia, viene un conflicto en nuestra vida personal, a veces que uno dice, no sé cuál es la decisión que tengo que tomar. Cuando viene quizás un pensamiento a tu vida que te quiere hacer desistir, te quiere hacer bajar los brazos. Y a veces justo en medio de la oscuridad, cuando no podemos discernir entre cuál es la decisión correcta y cuál es la decisión incorrecta, viene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, sabes que viene a solucionarte a veces la vida, a solucionarte el problema. Muchas veces como seres humanos no entendemos cuán importante es escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque hay situaciones, sabes, que solamente la puede resolver la palabra de Dios. Hay situaciones que tú puedes utilizar herramientas humanas para poder salir adelante. Pero hay situaciones, sabes, que solamente lo único que te puede ayudar a salir adelante, lo único que te puede ayudar a resolver esa situación, solamente es lo que Dios te dice. Porque la palabra de Dios tiene justamente esta esencia, esta característica de poder hacer lo que las armas humanas no pueden hacer. Dice la Biblia, sabes que en una historia, en un momento, dice que el Señor se encuentra con un desafío muy grande. Junto con sus discípulos, dice que la multitud lo había seguido por ver los milagros, por ver las sanidades de las personas. Las personas, dice que en un momento empezaron a seguir en medio del desierto, dice, porque Jesús se tuvo que apartar, dice, al desierto, porque dice que la multitud lo seguía constantemente. Y ya no podía entrar en la ciudad porque era mucha gente, dice, que se acercaba al Señor. Entonces dice la Biblia que el Señor se aleja, se aparta y se va hacia un desierto. Y cuando las personas escucharon que el Señor se había ido al desierto, dice que la gente lo empezó a seguir. Multitudes, dice la Biblia, muchísima gente. Y el Señor, dándose cuenta que las personas venían, dice la Biblia, caminando casi 3 días, lo venían siguiendo. Dice que en un momento el Señor tuvo compasión de las almas, compasión de las vidas, porque en un momento dijo, estas personas hace 3 días que me vienen siguiendo y no han comido nada. Y yo no quiero que desfallezcan en medio de esta tarea, en medio de esta decisión de haberme seguido. Sabes que el Señor no quiere que tú puedas desfallecer cuando te acercas a Dios. El Señor lo último que quiere, o mejor dicho, lo que no quiere para el ser humano es que tú fracases cuando te acerques a Dios. El Señor no quiere que a ti te vaya mal, el Señor no quiere que tú te termines yendo defraudado de la iglesia, defraudado de los caminos de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que el Señor ha venido para darnos vida y una vida en abundancia. Vino para bendecirnos, para ayudarnos, para socorrernos. Como dice que el Señor hizo con estas personas. La Biblia dice que estas personas ya venían caminando 3 días, siguiéndolo al Señor, pero llegó un punto en el que el Señor se dio cuenta y dijo, estas personas no pueden seguir así, hay que darles de comer. Porque yo tengo compasión de ellas, no puedo dejarlas así, 3 días que me vienen siguiendo. Y el Señor dijo, no las voy a dejar así. ¿Sabes que cuando el Señor ve una actitud en la vida del ser humano para querer seguirle, el Señor siempre te ayudará, el Señor siempre te sustentará, el Señor moverá su mano para bendecirte? Porque la Biblia dice que Dios nunca dejará caído aquel que le busca, aquel que le es fiel, aquel que se anima a tomar riesgos que otros no quieren tomar. Aquellos que tienen la capacidad a veces de buscar la perfecta voluntad de Dios, a pesar de que tienen que ir en contra, como uno dice, de viento y marea, pero quieren agradar a Dios. La Biblia dice, yo no te dejaré así como la multitud. No te dejaré desahuciado, no te dejaré con hambre, al contrario, te bendeciré. Entonces el Señor dice que se encuentra con esta situación. Un gran grupo de personas a la cual había que alimentar. Pero el Señor dice que también les habla a los discípulos, también los desafía.
y les dice, la multitud es mucha, hay mucha necesidad, y no los podemos mandar a la casa así nomás. ¿Sabes que el Señor, cuando tú te acercas a su presencia, el Señor no quiere que tú vengas y te vayas de la misma forma? No. La iglesia, sabes que no es como un club de fútbol, no es como un club para compartir, charlar, no. La iglesia, sabes que es distinto. Tú cuando vienes a la iglesia, te tienes que ir totalmente bendecido, fortalecido. Tienes que irte diciendo, yo sentí que Dios me habló, yo sentí que el mensaje era justamente para mi vida. Tú no tienes que venir, entrar y salir como un lugar más, como si uno entra al trabajo y luego se va del trabajo. Como entró, así también salió. No. Si tú te acercas a Dios, la Biblia dice que Dios no permitirá que tú te vuelvas vacío. Por eso la Biblia dice, así como la lluvia que cae del cielo, dice, y prepara la tierra y la riega y la humedece para que luego sea sembrada la semilla y la tierra luego pueda producir fruto. La Biblia dice, así es mi palabra. Mi palabra no vuelve vacía, dice, así es mi palabra que viene del cielo, es sembrada en un corazón que cree, en un corazón que tiene fe. Dice, así es mi palabra. No volverá vacía, sino que hará el propósito, hará la obra que yo quiero que haga. Buscar a Dios, ¿sabes? El Señor nunca te dejará solamente así, solo, vacío, sino que al contrario, el Señor recompensa a la gente que se acerca, a la gente que se esfuerza. Al cómodo Dios no lo puede bendecir. Al cómodo Dios no puede darle nada, porque es cómodo. Dios bendice al que sacrifica, al que se esfuerza, al que a pesar de las pruebas, de las luchas, se anima a seguirlo. Dice que esta multitud seguía a Jesús en medio de un desierto. Hoy hay personas que viven a la vuelta de la iglesia, cerca, y a veces que no se quieren sacrificar. En la antigüedad no había colectivo, no había remises, no había nada, no había bicicleta. Y el que tenía un carro, era muy difícil tener un carro porque tenías que tener mucho dinero. Las personas dicen que siguieron a Jesús por 3 días en medio de un desierto, porque ellos querían estar cerca de la bendición. Y en el momento el Señor dijo, esta gente me ha seguido mucho, yo lo tengo que bendecir, tengo que hacer algo con ellos. Vamos a leer la historia ahora sí en esta noche. Esta historia, sabes que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Es una historia hermosa, maravillosa. Vamos a leerla de esta manera. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 8. Dice la palabra del Señor así, libro de Marcos, capítulo 8, versículo 4 al 8. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor así, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los repartió y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso bien, pero bien fuerte. Vamos a recibir esta palabra maravillosa. Dice la Biblia que el Señor se encuentra con un gran desafío. Había que alimentar a mucha gente que había seguido mucho tiempo caminando, siguiéndola al Señor. Y el Señor dijo, no podemos dejarlo así. Tenemos que bendecir a estas personas que nos siguen. Estas personas que han caminado tanto tiempo, tenemos que ayudarlas. Pero dice que en un momento los discípulos, los seguidores de Jesús, aquellos que tenían que tener fe, aquellos que tenían que tener convicción, dice que le dicen en un momento al Señor, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Como diciendo, ¿cómo vamos a poder alimentar a tanta gente? Le dicen al Señor. En medio del desierto encima, donde no hay quizás algún negocio cerca o algún mercader que nos pueda vender, que nos pueda intercambiar. No.
Dice que en esta oportunidad era un gran desafío, cómo saciar a la multitud en medio del desierto. Cómo ver la bendición de Dios en medio del desierto, en medio de la adversidad, en medio a veces de las luchas, de las pruebas. Dice que los discípulos le dijeron, ¿cómo vamos a saciar? ¿Cómo vamos a saciar de pan a la gente? Estamos en medio del desierto y es mucha la cantidad, es mucha la necesidad, es un gran desafío. Dice que la duda y la incertidumbre empezó a entrar en los discípulos de Jesús porque ellos se asombraron, ellos dijeron, si estamos aquí en el desierto, es imposible que algo suceda. Es imposible que encontremos algún mercader que nos pueda cambiar. Pero los discípulos dicen que le preguntan al Señor, le dicen, ¿cómo haremos? Como diciendo, Maestro, ¿cómo solucionamos este problema? Y dice la Biblia que el Señor, dice, les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. ¿Sabes? Lo lógico, uno podría decir de la vida es que cuando tú preguntas, tú estás esperando una respuesta. A veces que nosotros, sabes, que nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, ¿cómo puedo solucionar esta situación? ¿Cómo puedo resolver esta adversidad de mi vida? Y uno quizás, lógicamente, está esperando que el Señor nos dé una respuesta, que el Señor nos dé una palabra, pero dice que el Señor, en vez de dar una respuesta, le hace otra pregunta y les dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y los discípulos quizás habrán pensado, pero Maestro, te estamos preguntando cómo solucionar este problema y tú nos sales con otra pregunta, como diciendo, ¿qué importa si tenemos pocos o muchos panes? Tú nos tienes que mostrar, enseñar y decir, si tú eres el Hijo de Dios, tú nos tienes que decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a saciar a la gente? Pero dice que el Señor le responde con otra pregunta y le dice, ¿cuántos panes tienes? Y dice que ellos le dijeron, tenemos 7. A veces, sabes que nosotros como seres humanos a veces no podemos entender la obra de Dios. A veces que nosotros estamos esperando, sabes, una respuesta para nuestra vida, para nuestra familia, para cualquier situación. Para desafíos grandes, para situaciones a veces en las cuales no encontramos una solución. A veces que el hombre pregunta a Dios, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para sacar a mis hijos, para ayudar a mi familia? ¿Cómo hago, Señor, para prosperar? Y a veces que el Señor te da una respuesta con otra pregunta y te dice, ¿pero qué tienes tú en tu casa? ¿Cuántos panes tienes? Sabes, el pan era el alimento básico en aquel tiempo. El pan era algo útil, era lo que justamente iba a alimentar a las personas. Era algo que servía. Jesús no le pregunta cuántas personas son las que están. No. Jesús le pregunta cuántos panes tiene. No le preguntó a ver cómo estaban las personas. Si eran grandes, si eran muchos. No. Jesús les dice cuántos panes tienen ustedes. Es decir, de este elemento que es necesario para darle de comer a la gente, ¿cuánto hay de esto? Y dice que ellos le dijeron 7. A veces que el Señor, ¿sabes? No te pregunta cuántos problemas tienes. No te pregunta a veces qué es lo que te está pasando. A veces que el Señor, para darte una respuesta y una ayuda para resolver tu situación, a veces que el Señor te quiere hacer una pregunta y te quiere hacer ver qué es lo que tienes para cambiar. ¿Qué es lo que tienes para cambiar en tu familia? Uno dice, pastor, estoy en escasez. Bueno, pero ¿qué tienes para resolver la escasez? Y uno dirá, pastor, nada si no tengo trabajo. Pero tienes salud, tienes 2 manos, tienes dos piernas, puedes trabajar. Tienes tiempo de sobra. Tienes algo. Bueno, al Señor no le importa lo malo, todos los problemas que uno tiene. Sabes, a veces uno le cuenta a Dios a veces todos los problemas que uno tiene. Pero a veces Dios dice, pero qué bueno tienes tú en tu vida. Todo está mal, porque los discípulos dijeron, ¿cómo vamos a darle de comer a la gente? Es imposible. Es muchas las personas que están ahí con necesidad. Ahora,
¿Tú crees que el Señor no lo sabía? Si el Señor dice que les pregunta, les dice, hay que darle de comer. El Señor sabía que ellos estaban en necesidad. Pero al Señor no le interesaban si eran 2, 4, 1000, 5000, 20.000. El Señor quería cambiarle su mirada a los discípulos y puedan enfocarse en qué es lo que tienen y no en lo que les falta. Porque a veces tú tienes cosas buenas en tu vida para cambiar, también para resolver las situaciones. El problema es a veces que tú no te das cuenta. Porque a veces son más los problemas, las adversidades, son más los defectos a veces que uno mira de lo que tiene y a veces deja de lado todo lo bueno que tiene. Por eso era algo como medio ilógico que el Señor le responda con otra pregunta. A veces tú lo dices, Señor, ¿cómo puedo cambiar de vida? Y el Señor dice, ¿qué es lo que tienes? Y pastor, y bueno, yo tengo lucha, tengo pruebas, tengo esto, tengo aquel otro. Y Dios dice, pero ¿tienes un corazón que me quiera obedecer? ¿Tienes quizás ganas de cambiar? ¿Qué es lo que tienes? A veces el Señor nos pregunta. No, yo tengo deuda, tengo esto, me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar, me cuesta... Y el Señor dice, pero a mí no me interesa todos los problemas que tú tienes. Yo te quiero enseñar cómo cambiar tu realidad, cómo saltear ese obstáculo. No, es que mi familia está así. Dios dice, pero bueno, ¿pero qué tienes de bueno de tu familia? Bueno, es que pastor, a veces a mí me cuesta quizás afirmarme en la fe. Dios dice, pero partamos de lo bueno, de lo que tú tienes. Quizás tienes las ganas de cambiar. Te cuesta, pero tienes las ganas, quizás tienes la predisposición. Tienes un corazón sensible, quizás cometemos errores constantemente, pero tienes la predisposición de querer aferrarte a Dios. El Señor dice, ¿qué es lo que tú tienes? A veces hay que aprender a reconocer también lo que Dios ve en nosotros. Dice la Biblia que en un momento cuenta una historia similar a esta. En tiempo de los jueces, dice la Biblia que el pueblo de Dios había alejado de Dios, había abandonado la ley. Y esto provocó, dice la Biblia, que el pueblo termine quedando como en esclavitud en contra de los enemigos. Dice la Biblia que los enemigos en aquellos entonces, que eran los madianitas, dice que constantemente subían a la tierra de Israel y dice que robaban y dice que arrebataban todo el esfuerzo, todo el trabajo que los hijos de Dios emprendían día tras día, porque le habían dado la espalda a Dios. Y en medio de toda esta situación adversa dice que había un varón que se llama Gedeón. Gedeón, dice la Biblia, que estaba ahí trabajando con el trigo. Y dice que Dios lo observaba de lejos a Gedeón. Y Gedeón estaba luchado ahí, estaba tratando de juntar todo su trabajo y de esconderlo para que los enemigos no vengan y se lo quite. Era una situación muy adversa en aquellos tiempos. Pero dice que Dios le habla a Gedeón, lo llama y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, le dice, Dios está contigo. Y Gedeón dice, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde está la maravilla que nuestros padres nos anunciaron? Las maravillas que Dios sacó con poder, con gloria, con señales de Egipto a la tierra prometida. ¿Dónde están esas señales? ¿Dónde están esas maravillas? Y dice que Dios le dice a Gedeón, Gedeón, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dice que Gedeón vuelve a decir, Señor, he aquí yo soy el más pobre y soy el último de mi tribu. Como diciendo, no tengo grandes cosas, no tengo grandes cualidades. Y Gedeón todavía no podía entender qué es lo que tenía. Dios se lo había dicho 2 veces. Primero le dijo Gedeón, varón esforzado. Luego le dijo, Dios está contigo. Le dijo, Gedeón, tú eres una persona valiente y eres una persona esforzada. Porque Gedeón no era un vago, no era ni nada por el estilo. Gedeón dice que trabajaba con sus manos justamente para sustentarse. Era una persona esforzada y valiente, quizás como tú. Esforzada, valiente, que a veces que tú no te das cuenta.
por las pruebas, por las adversidades. Pero luego dice que Dios le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y Gedeón dijo: si Dios está conmigo, ¿por qué ha permitido que todo esto acontezca? ¿Dónde están esas maravillas que nos anunciaban nuestros padres? Si Dios está con nosotros, ¿por qué ha permitido que nos roben constantemente todo nuestro esfuerzo? Y Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice: Gedeón, le dice, ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo?, les dice. Y Gedeón vuelve a excusarse y vuelve a enfocarse: yo soy el más pobre de mi nación, nadie me tiene en cuenta, soy, como uno dice, el último orejón del tarro. Pero Gedeón no podía ver, no podía darse cuenta que Dios no le estaba preguntando los problemas que tenía. Dios no le estaba preguntando cómo los enemigos constantemente tomaban poder de él. Dios, ¿qué le estaba diciendo? Dios le dijo: ve con tu fuerza y vas a salvar a tu nación, vas a rescatarla, la vas a cambiar, la vas a ayudar, vas a resolver este problema. ¿Pero qué le dijo? Pero con lo que tienes. ¿Y qué era lo que tenía Gedeón? Lo tenía Dios de su lado. Él no podía ver las cosas buenas que tenía porque estaba rodeado de aflicciones, de problemas. ¿Cuántas veces así no damos cuenta de todo lo bueno que estamos teniendo a nuestro favor para cambiar a nuestra vida, para cambiar nuestra familia, para cambiar nuestra fe? Tienes muchas cosas, pero a veces estamos rodeados de aflicciones, vemos que el desafío es grande para poder saltearlo y solamente vemos la multitud, vemos la necesidad y no ves quizás los 7 panes que tú tienes en tu vida. No ves esas cosas buenas. A veces Dios dice: partamos de lo bueno, de lo malo no, porque lo malo ya está. Partamos de lo bueno. ¿Qué cosas buenas tienes en tu vida, en tu mente, en tu casa, en tu familia? ¿Qué cosas buenas tienes? ¿Qué cosas buenas tienen tus hijos? ¿Qué cosas buenas aprecias de la vida? ¿Sabes? Para mí la vida no es una vida mala. Sí, puede haber guerras, puede haber un montón de cosas malas, pero la vida está llena de cosas maravillosas. La vida en sí tiene grandes cosas en las cuales uno puede disfrutar. Ahora, el problema, claro, es que a veces abunda más lo malo que lo bueno. Y la gente, cuando va creciendo, cuando va naciendo, dice: no, en la vida se viene a sufrir, en este mundo no hay nada que esté bien. Y al contrario, hay cosas que son buenas. Tú vas acá a nuestra ciudad, tú vas una mañana al mar y vas a ver cómo ver todo el espejo azul que genera el mar a veces te trae tranquilidad, te maravilla. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando viene la noche y una noche quizás estrellada, tú levantas tus ojos al cielo y te impacta toda la creación. Cosas buenas. Hay cosas buenas, claro que sí. Cuando pasamos tiempos buenos con la familia, tiempos buenos con los hijos, con el matrimonio. Cuando tenemos el momento para buscar a Dios. ¿Sabes cuánta gente que no puede buscar a Dios? No puede servir, no puede amar a Dios, no puede acercarse a una iglesia porque está rodeado de problemas, porque quizás no puede cambiar de vida. ¿No? ¿Cuántas cosas a veces que tenemos nosotros para cambiar? De la mano de Dios, obviamente, porque los discípulos le dicen al Señor: Maestro, ¿cómo vamos a saciar? ¿Quién podrá saciar a tanta gente? Y a veces cuando dejamos de tener fe, dejamos de ver lo que tenemos, ¿sabes que hay algo más tremendo? Es que los discípulos no se estaban dando cuenta que enfrente de ellos lo tenían al Señor, al dador de la vida, aquel que reprendió los mares y la tormenta cuando iban navegando en medio de la barca, aquel que resucitó a Lázaro, aquel que libertó a personas que estaban cautivadas por espíritus inmundos. A él justamente le estaban preguntando: Maestro, ¿cómo vamos a saciar? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? El Señor le pregunta y le dice: ¿pero qué tienen ustedes? Quizás a ellos les faltó decir: tenemos 7 panes, pero también, Señor, te tenemos a ti.
Te tenemos cerca de nosotros y contigo podemos decir que todo es posible. Todo puede cambiar. Nada está dicho cuando el Señor está cerca de nosotros. Pero a veces que el Señor te pregunta ¿qué tienes? Pregúntate ¿qué tienes? ¿Cuántas cosas buenas tienes? ¿Cuántos panes que están ahí, escondidos? Y quizás no te das cuenta por la prueba, por la lucha, por la adversidad que estás atravesando. Algunos se quejan porque son quizás dueños de una empresa. Bueno, pero acuérdate que antes quizás tenías que andar vendiendo por la calle ahí, cansado. Algunos se quejan a veces por el trabajo. Bueno, acuérdate que antes andabas desempleado ahí, pasando necesidad. Son esos panes a veces que hay que aprender a mirarlos, hay que aprender a valorarlos y no dejarlos de lado. ¿Cuántos panes tienes? ¿Qué cosa útil? La útil a Dios no le interesa. ¿Para qué enfocarme en cosas inútiles que no sirven? ¿Para qué darle lugar a aquellas cosas que me terminan alejando de Dios? No, ¿por qué no enfocarme en las cosas buenas? Yo siempre he aprendido a ver lo bueno. He aprendido a mirar esos 7 panes. Pueden haber un montón de cosas malas, pero siempre veo, ¿sabes qué? Esa es una de las grandes cualidades y desafíos que tiene un hombre de Dios. Cuando tiene que pastorear una iglesia, cuando tiene que trabajar con personas, con corazones. Aprendemos siempre a ver los panes, las cosas buenas, esas cualidades buenas que tiene una persona. Y a las que están mal, la vemos para poder corregirla, para poder mejorarlas. Pero siempre tratamos de ver las cosas buenas. Porque si fuera por empezar a mirar todo lo malo, y todos tenemos que irnos de la iglesia. ¿Hasta quién te habla? Todos tendríamos que salir. No tendríamos que estar acá. Pero la iglesia perfecta, como uno dice, la iglesia perfecta está en el cielo. La iglesia de la tierra en la cual nosotros nos movemos son corazones que cada día tenemos que ir mejorando. Pero que tenemos cosas buenas porque por algo Dios nos ha llamado. Por algo el Señor nos ha escogido. Cuando tú puedes ver esas cosas buenas, tú empiezas a poder ver una solución en medio del problema. Empiezas a poder ver una oportunidad. En una oportunidad, una persona me dice, pastor, ¿sabes qué? Ando sin trabajo. Y bueno, la verdad que me es difícil. Y yo le digo, ¿sabes qué? Para vos puede ser una dificultad, puede ser que estés en el desierto. Le digo, pero, mira, le digo, si estás desempleado, tenés mucho tiempo, entonces le digo, no tenés excusa, le digo, para no buscar a Dios, para no servir, para no entregarte más, porque tenés todo el tiempo del mundo. Podés pasar tiempo con tus hijos, con tu familia. Pero pastor, no puedo salir a comprar, no importa, pero podés salir a la plaza, disfrutar el tiempo con ellos. Hay personas que están 24/7 trabajando todos los días y no pueden compartir tiempo con la familia. Y quizás uno dice, pastor, nunca lo vi así. Es que a veces son esos panes, son esas cosas buenas. Dice la Biblia así: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Dice que ahora que los discípulos brindan sus 7 panes, el Señor dice que manda recostar a la multitud. ¿Sabes que hay un milagro parecido? Pero en la cual dice que no eran 4.000 como en esta oportunidad, dice que eran 5.000 que el Señor alimenta. Un milagro prácticamente similar. Pero dice que en aquel tiempo también, en ese momento, el Señor dice que hace recostar a las personas, pero dice que las hace recostar sobre hierbas, sobre pastos. La Biblia dice que Dios es nuestro pastor y nos pastoreará por delicados pastos, alimento bueno. Pero en esta oportunidad dice que Dios manda, el Señor manda que la gente se recueste en la tierra. Porque la tierra, ¿sabes qué? En ocasiones es un simbolismo a veces de la incomodidad, de la adversidad. En la tierra es donde nosotros nos movemos y a veces estamos llenos de adversidades, de problemas, de luchas.
Pero el Señor dice que manda a la gente, le dice, recuéstense en la tierra. Porque una vez que tú te das cuenta de lo que tienes y lo quieres brindar y lo quieres poner en la mano de Dios, llega el momento de poder confiar. A pesar de que estés en prueba, a pesar que estés en adversidad, a pesar que estés atravesando una situación adversa, tienes que aprender a recostarte, tienes que aprender a descansar. Porque ¿dónde está Dios sino en esa obra que Él quiere hacer? A veces le decimos, Señor, te entrego mis hijos, o te entrego mi vida, te entrego mi familia, o te entrego mi matrimonio, o mi trabajo, y que tú hagas lo que tengas que hacer. Y después queremos nosotros seguir resolviendo con nuestras propias herramientas, y a veces que Dios dice, a veces que tenés que darme lugar y tenés que aprender a confiar. La confianza significa la obediencia. La confianza no significa que te tiras a dormir y bueno, no. Tiene que decir, habla de la obediencia, de la fe, siguiendo, aprender a ser fiel a Dios sin importar lo que estés atravesando. Descansar, dormir en la tierra, eso significa aprender a confiar en el Señor. Dice que el Señor manda a recostar a las personas y dice que toma esos panes y dice que da gracia. Y dice, Señor, gracias por estos 7 panes, le dice a Dios. El Señor Jesús dando gracias por lo que la gente y por lo que los discípulos no le estaban dando importancia. ¿Cuántas cosas que tú tienes y a veces tú no le das valor, no le das importancia? Y a veces que la bendición y el milagro no ocurre porque no entiendes esas cosas buenas que tienes. Porque a veces te hace falta decirle, Señor, gracias por esto. Gracias por la vida. Gracias porque no estoy internado. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque te conozco. Gracias porque estoy en la iglesia. Gracias. ¿Cuántas cosas? Gracias porque mi hijo no anda entubado por ahí. Gracias, Señor, porque no estoy pasando necesidad. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos panes a veces que están en tus manos y tú no tienes la capacidad de agradecer? Porque a veces entra la queja, entra la murmuración, la crítica, y sí, porque ella que no cambia, y porque él que hace las cosas mal, y porque mis hijos, y porque mi trabajo, y esto, y por lo otro. Aprende del Señor, el Señor no menosprecia los 7 panes. Uno dice, este auto de porquería, no, da gracias por ese auto. Da gracias por esas piernas. Da gracias porque te puedes mover en colectivo. Da gracias porque todos los días puedes recostarte en una almohada cómoda. Da gracias. Porque todos los días quizás te vas a dormir y puedes poner la calefacción. ¿Cuántas cosas a veces hay buenas en ti? Y a veces que tú no te das cuenta. Y parece que para ser feliz, para cambiar las cosas, necesitamos más. Así como los discípulos le decían, Señor, necesitamos mucha cantidad para sustentar. Y el Señor dijo, a ver, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? Y tenemos 7 panes, Señor. Bueno, eso es suficiente para cambiar la situación. El Señor dice que toma los panes, levanta su mirada al cielo y le dice, Señor, gracias por estos panes. Y dice la Biblia de esta manera, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Pececillos también. Dice que lo comparten los poquitos que tenían y vuelven a dar gracias. Otro lo podría haber despreciado. ¿Sabes cuánta gente se desprecia a sí misma? ¿Sabes cuántos jóvenes se desprecian? Porque el mundo, las redes sociales, la cultura de este mundo te brinda que tienes que tener, parece que cierta forma de apariencia, ciertas expectativas tienes que cumplir. Y la gente hoy se siente mal. Jóvenes que caen en depresión porque se sienten feos, jovencitas que quieren quitarse la vida porque se sienten feas, porque no se sienten valoradas, porque quizás no pueden ver o quieren tener el celular o las zapatillas que tienen otros. Y dice, parece que tengo que tener algo más. Y Dios dice, quizás da gracias porque tienes ahí a tu mamá que está de tu lado. Tienes a tu padre que está ahí. ¿Sabes cuántos niños que no han nacido con un padre, sino una madre, han abandonado, han
se han abierto caminos solos. ¿Sabes cuántos jóvenes a veces son dados en adopción? Que no tienen una casa, no tienen dónde, no van a saber qué le va a deparar del futuro. Y a veces uno preocupándose por esto, porque me falta esto, lo otro. Y Dios dice, no estás viendo los pocos panes y los pececillos que tiene. Y eso es todo a veces para ser feliz. El Señor no dice que no te debas superar. Claro que uno hay que superarse día tras día. Capacitarse, mejorar. Pero era lo que había. ¿Sabes que yo he aprendido a ser feliz con lo que tengo? Sea cual sea mi necesidad, dice que así el apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme sea cual sea mi necesidad. He aprendido a vivir teniéndolo todo, como he aprendido a vivir no teniendo nada. He aprendido a vivir en la riqueza, como he aprendido a vivir también en la pobreza. De todas las maneras, el apóstol Pablo decía, Dios me ha enseñado a vivir. Dios me enseñó a ser agradecido. Dios me enseñó a valorar la vida. Dios me enseñó a valorar cada día. Dios me enseñó a valorar lo que tengo. Por eso el apóstol Pablo, he aprendido a estar feliz con lo que tenga. Yo puedo estar feliz comiendo un asado, comiendo un plato de arroz, tomando mate con bizcocho, o tomando un café solo. He aprendido a ser feliz. Dios, cuando viene a nuestra vida, es justamente para que aprendas a ser feliz, pero no como el mundo te brinda, sino como Dios quiere que aprendas a ser feliz, con su palabra, con su amor, con su presencia. Esa es la forma correcta. Cuando tú tienes esos pequeños panes y pececillos y lo pones en la mano de Dios y le das gracia, entonces aparece el milagro de la multiplicación. ¿Sabes qué es bueno? Que cuando tú estás quizás con adversidades, quizás con luchas, ¿sabes lo bueno que es que tú puedas compartir lo poco que tienes? Lo poquito que tú tienes puedas ayudar a otros. ¿Sabes? A veces cuando yo estaba en la lucha, en la adversidad, tomaba el parlante y salía y predicaba. Y cuando venía de predicar tenía una fuerza, tenía un ánimo, tenía un gozo. Porque el secreto está en compartir. Lo que tú tienes también es de gran valor para otros. Lo poquito que tú sabes. Yo no comencé siendo un erudito de la palabra, ni siendo un maestro, ni nada por el estilo. Pero lo poquito que yo tenía, yo me daba cuenta y decía, Señor, alguien más lo puede necesitar. Alguien más. Y a veces hay que repartir. Hay que partir lo poquito, lo que uno tiene, y ser de bendición, porque no hay nada más gratificante para el alma del ser humano cuando tú eres útil, cuando tú eres de bendición, cuando tú puedes ayudar a otros. Cuando Jesús toma esos 7 panes y lo empieza a repartir, era un simbolismo de lo que luego Jesús iba a hacer con su vida. El Señor Jesús dijo, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, pero aquí el verdadero maná que ha descendido del cielo, por lo cual todo aquel que coma de este pan no tendrá hambre jamás, dice la Biblia, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Aleluya, claro que sí. Dice la Biblia, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Dice, comieron todos y se saciaron. Y de esos 7 panes y poquitos pececillos, dice que aparecieron 7 canastas. Es decir, el que quizás puso un pan, se volvió con todo una canasta completa. Porque esa es la bendición de Dios, esa es la multiplicación de Dios. Así es la vida en la fe. Cuando tú das, ¿por qué crees que la Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir? Porque cuando tú das, compartes. Sea poco o mucho que tienes, comparte una oración. Da una adoración, canta una alabanza para Dios. Verás cómo tan solamente cantar una alabanza, cantar una adoración, brindar para Dios. Verás cómo luego eso te sacia el alma, te fortalece. Cuando tú destinas tu tiempo para venir a la iglesia, para pasar 1 o 2 horas acá para recibir la palabra de Dios, vas a ver que te vas fortalecido, te vas bendecido. No vas a venir enojado como quizás has venido cargado con luchas, no. Vas a volver totalmente bendecido. Yo estoy seguro, porque la palabra de Dios es así, la palabra de Dios es viva.
El Señor no te dejará que pases hambre. El Señor, si ve que tú le sigues, que tú te animas a esforzarte, el Señor justamente te va a alimentar. No solo el alma, también te alimentará y te va a proveer materialmente. Porque la Biblia dice que Dios no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre lo prosperará, Dios siempre lo bendecirá. Pero a veces tienes que comenzar dándote cuenta de lo que tienes y empezar desde ahí. Empezar desde ahí. ¿Cómo puedes cambiar las cosas? Mira lo que tienes. No hay mejor victoria cuando tú aprendes a ser agradecido. Ese es uno de las armas más poderosas. Jesús pudo haber agarrado y pudo haber tirado los panes como así. En una oportunidad, una persona me dice: pastor, usted sabe que en una oportunidad me vino a visitar un pastor. Y yo le brindé una comida que tenía ahí, una comida sencilla. Y el pastor me miró así como diciendo: me está faltando el respeto, ¿cómo me vas a traer esto para comer? Y pastor, usted sabe que me sentí mal. Me sentí mal porque sentí que era lo único que tenía. Y quise compartirlo. Así, hay gente desagradecida. ¿Sabes? Yo agradezco por todo. Por cada hermano a veces que aporta para la iglesia, por lo que diezman, ofrendan, por lo que trabajan con sus manos. Por todos estoy agradecido, porque esa es la forma en la cual la bendición de Dios se reparte y se puede expandir. Seas un pequeño pan, un pequeño pececillo, siempre podemos ser de bendición. Dice que todos comieron y se saciaron. Porque ese es el objetivo de Dios, es que tú te sacies de la vida que llevas. Yo estoy saciado de esta vida. No soy un multimillonario ni nada por el estilo, pero estoy feliz porque tengo a Dios, porque busco a Dios, amo a Dios, sirvo a Dios, estoy contento, tengo vida, tengo fe. La Biblia dice: viva la fe, vive el amor y vive la esperanza, dice la Biblia. ¿Quién me puede detener? ¿Quién me puede estorbar? Porque yo sé lo que soy para Dios. Algunos me pueden tratar de religioso, fanático, lo que tú quieras. Yo sé lo que soy para Dios. Sé lo que he hecho para Dios y eso me pone feliz, eso me pone contento. No ando mirando a ver quién es el que no diezma, quién es el que no aporta para Dios, quién es el que no trabaja. Yo digo: Señor, gracias por lo que hacen, por lo que están, por lo que son fieles. Y lo que en algún día van a madurar, gracias también por ello, porque en algún momento van a crecer. Tú le hablarás. Y aprendo a avanzar en fe, aprendo a avanzar en victoria. Y me sacia, mi alma está saciada. Mi corazón se sacia. Tu vida también se tiene que empezar a saciar. Tu familia tiene que empezar a saciarte, pero, dice Dios, tienes que ver lo que tienes. Ponlo en mis manos, dice Dios. Y compártelo. Compártelo y sea agradecido, porque esa es la forma correcta. Esa es la forma correcta cuando tú puedes dar, aún en medio de tu necesidad, en medio de tus adversidades. Puedes brindar amor, puedes brindar compasión a la gente, a tu familia, a tus hijos, a tu ser querido, lo puedes hacer. No hay nada mejor que un alma se reconforta. Eso dice que es lo que hizo el Señor. El Señor dijo: de tal manera, dice, yo amé este mundo, que fui pan. Mi vida tuvo que ser repartida para todas las multitud para el perdón de pecados. Si el Señor no repartía su vida, la salvación iba a venir para nosotros. ¿Por qué crees que la Biblia dice que cuando hay fiesta en el cielo? Cuando un enfermo se sana, cuando una familia cambia, se restaura, cuando la gente empieza a dar de a montones en la iglesia. No, la Biblia dice que el cielo se alegra, Dios se pone contento, dice, cuando un pecador se vuelve de sus malos caminos. Dice, ahí hay fiesta. Ahí dice que Dios se empieza a poner contento cuando una persona empieza a decidir a entregar su vida y empezar a conocer y empezar a entrar a este tiempo de paz, este tiempo de esperanza. Ese es el objetivo de Dios, que descanses, que te satisfagas. Ahora, si la vida cristiana no te sacia, ya no es problema de Dios. Yo he aprendido a saciarme, porque el mundo no me saciaba.
Dios sí. La Biblia dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no te la doy como el mundo te la da, dice. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Creed en Dios, creed en mí también. En el mundo tendrán aflicciones, dijo el Señor, pero confíen, yo he vencido a este mundo también para que ustedes tengan paz, tengan gozo y ustedes también puedan tener descanso. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Los discípulos no sabían cómo solucionar el problema, pero el Señor les dijo, ¿qué es lo que ustedes tienen? Yo he aprendido a ver eso. A veces yo he aprendido a decir, Señor, tenemos que salir a predicar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer una campaña. Y Dios me dice, bueno, ¿qué tienes? Bueno, tengo un hermano, tengo otro, tengo una radio, tengo las redes sociales. Bueno, utiliza eso y yo lo voy a bendecir. Y yo voy a prosperar ese trabajo. Yo voy a hacer que la gente sea tocada, que cuando la gente escuche un programa en la radio, yo voy a tocar ese corazón. Que cuando ustedes salgan e inviten, yo voy a hacer que esa persona sea tocada. Repartan los pequeños panes que tengan. Repartan los pececillos. La gente será bendecida. ¿Por qué crees que tu vida ha sido bendecida en este lugar? Yo tuve que dejar todo para venir. Tuve que repartir mi vida. Tuve que darme como ofrenda para Dios. Tuve que dar como ofrenda mi tiempo, mi vida, todo, mis sueños, mis anhelos, todo se lo di como ofrenda para Dios. Quizás Dios se pudo haber provisto seguramente de otra persona. Pero Dios vio un corazón, quizás un joven predispuesto. Y dijo, bueno, ahora sí, ahora vos convertite en un pan, convertite en un pececillo y repartí lo que tengas. Por eso a veces la gente se asombra y me dice, pastor, ¿usted es el pastor? Sí, le digo. Cuando yo llegaba a la iglesia, la gente me decía, pastor, ¿usted es el pastor? Sí. O me decían, quiero hablar con el pastor. Yo soy, le digo. Ah, mire, qué joven. No tiene barba. Y bueno, le digo. Yo aprendí a conocer a Dios y buscarle desde mi juventud. No quiero esperar tener 60 años, que mis huesos no funcionen, estar lleno de problemas de salud, querer servir a Dios. No, le dije, ahora quiero servir, ahora quiero trabajar. Ahora yo te comparto este pan, te doy estos pececillos, y ahora tú tienes que también luego repartirlo. Amén. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos. Y si quieres hacer una oración al Señor hoy, te invito a que puedas repetirla de todo corazón en este momento, diciendo esta oración que dice, Señor Jesús, en este momento, yo te pido perdón por mis dudas y mis pecados. Hoy, Señor, me vuelvo a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Señor, te doy gracias por hacerme ver todo lo bueno que me has dado, todo lo bueno que tengo. Ayúdame a salir adelante desde las cosas buenas que has puesto en mi vida, en mi familia, y en mi corazón. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y aprendo a ser agradecido por todo lo que me has dado, porque sé que esta es tu obra y tu perfecta voluntad. Dar gracias por todo y aprender a confiar en ti. Te doy gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por hacerme desde hoy un hijo tuyo. Lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso bien, pero bien fuerte a su Dios.